¿Qué es la menopausia? Es el momento en la vida de la mujer en que cesa la menstruación. ¿Qué pasa en la menopausia? En la menopausia hay un descenso de los niveles hormonales, los estrógenos. Este descenso de estrógenos pueden producir cambios en nuestro organismo a corto, medio y largo plazo. ¿Qué síntomas pueden aparecer y qué podemos hacer para solventarlos? A corto plazo pueden aparecer sofocos, enrojecimiento en cara, cuello, escote, brazos, irritabilidad e insomnio, debido al descenso de serotonina. Para paliar estos síntomas disponemos de complementos a bases de isoflavonas de soja, que reducen los sofocos y muchas veces ya van asociados al triptófano y vitamina B6 para reducir la irritabilidad. Es importante destacar que las isoflavonas de soja están contraindicadas en mujeres que hayan padecido cáncer de mama. En estos casos podemos recomendar complementos con cimífuga o extracto de polen. A medio plazo, los síntomas que se pueden presentar son acumulación de grasa en la zona abdominal, sequedad en la piel, mucosas, flacidez y atrofia vaginal. Por tanto, recomendamos hábitos saludables como aumentar el consumo de frutas y verduras, moderar el consumo de sal, hidratar bien la piel y utilizar tratamientos reafirmantes. Para la atrofia vaginal debemos limpiar nuestra zona íntima con un gel íntimo con efectos hidratantes y calmantes. Utilizar un hidratante interno con un pH adecuado 2 o 3 veces por semana y un hidratante externo a diario. A largo plazo, el descenso de estrógenos puede dar lugar a osteoporosis, por lo que será importante tomar complementos de calcio y vitamina D. Si queréis conocer más cosas sobre otros temas, escribidlo en los comentarios e iremos haciendo los vídeos que nos pidáis. No olvidéis que si queréis estar a la última en consejos de salud, seguidnos en redes.